La anestesia todavía no había terminado de salir de mi cuerpo cuando escuché su voz. No era una voz preocupada. No era la voz de alguien que había pasado las últimas horas esperando en una sala de hospital con el corazón apretado. Era la voz de siempre. Seca, directa, con ese tono que usaba cuando pedía algo y daba por sentado que iba a recibirlo sin cuestionamientos. Sofía, necesito que hagas la cena. Me quedé inmóvil. Tenía puesta todavía la pulsera de identificación del hospital. La herida. En el costado derecho pulsaba con cada respiración. El médico me había dicho esa misma mañana que no podía cargar peso, que no podía estar de pie más de 10 minutos seguidos, que necesitaba reposo absoluto durante al menos una semana. Me lo había dicho mirándome a los ojos, con esa seriedad clínica que no deja espacio para la interpretación. Rodrigo lo sabía. Había estado en esa habitación cuando el médico habló. Había asentido con la cabeza como si entendiera. Y aún así, ahí estaba, de pie en el umbral de la cocina, esperando. Lo que pasó después cambió algo entre nosotros para siempre. Pero para que entiendas el peso real de ese momento, necesito contarte quién era Rodrigo para mí, y quién era yo dentro de esa familia, mucho antes de que cualquier bisturí tocara mi piel. Crecimos en una casa donde los roles estaban escritos en piedra antes de que nadie pudiera elegirlos. Mi madre trabajaba largas jornadas como enfermera en turno nocturno, y mi padre había salido de nuestras vidas cuando yo tenía 7 años y Rodrigo 5, dejando atrás una deuda emocional que nadie cobró abiertamente, pero que todos pagamos de maneras distintas durante años. Yo era la mayor. Y en esa casa, ser la mayor significaba una sola cosa: ser responsable de todo lo que los adultos no alcanzaban a cubrir. A los 9 años yo preparaba el desayuno. A los 11 sabía planchar uniforme escolar sin quemar el cuello de las camisas. A los 13 manejaba la lista del mercado y calculaba qué alcanzaba con lo que mi madre dejaba sobre la mesa antes de salir a trabajar. Era competente, funcional, invisible en la manera específica en que son invisibles las personas que resuelven todo, sin que nadie tenga que pedírselo. Rodrigo creció sabiendo que yo estaba ahí. No como su hermana mayor, exactamente, sino como una especie de infraestructura doméstica que simplemente funcionaba. Si tenía hambre, yo cocinaba. Si se le olvidaba la tarea, yo la revisaba. Si necesitaba que alguien fuera al colegio a hablar con un profesor, yo iba. Mi madre lo quería con esa intensidad particular que tienen las madres con los hijos que se parecen al padre que se fue, como si amarlo muy fuerte pudiera compensar la ausencia que él había dejado. Nadie me pidió que asumiera ese papel. Simplemente estaba ahí, y yo lo tomé, porque de niña pensé que eso era lo que significaba querer a alguien. Tardé muchos años en entender que no era amor lo que me habían enseñado. Era entrega unilateral disfrazada de amor. Rodrigo y yo nunca tuvimos la relación de hermanos que yo hubiera querido. No en el fondo. En la superficie funcionábamos, nos tolerábamos, compartíamos espacio y historia. Pero había una dinámica instalada entre nosotros que ninguno de los dos nombraba. Él pedía, yo daba. Él necesitaba, yo resolvía. Y si alguna vez intentaba poner un límite, si alguna vez decía no puedo o hoy no, él lo recibía con una mezcla de confusión genuina y molestia que me hacía sentir que era yo quien estaba haciendo algo mal. Cuando cumplí 29 años me independicé. Fue un proceso largo, económicamente difícil, emocionalmente agotador. Conseguí un trabajo estable en administración contable, ahorré durante casi 2 años, y finalmente alquilé un apartamento pequeño en el otro extremo de la ciudad. La distancia física me hizo bien. Me dio tiempo y silencio para empezar a ver con más claridad las cosas que dentro de esa casa eran demasiado familiares para cuestionarlas. Pero Rodrigo seguía viviendo con mi madre. Y cada vez que yo volvía a visitarla, él estaba ahí, con sus 31 años bien puestos, y esa actitud de permanente expectativa de ser atendido, que nunca nadie le había desarmado. La operación fue en un martes de marzo. No era una cirugía mayor en el sentido de que pusiera mi vida en riesgo, pero tampoco era menor. Era una extirpación de quiste ovárico que había crecido más de lo esperado, y que el ginecólogo había decidido que no podía esperar más. Me explicó el procedimiento con paciencia. Me dijo los riesgos, me dijo los tiempos de recuperación. 1 semana de reposo mínimo. Nada de esfuerzo físico. Nada de estar de pie demasiado tiempo. El cuerpo necesitaría ese espacio para sanar. Le pedí a mi madre que estuviera conmigo. Vino.
Se quedó durante la operación. Esperó en la sala. Entró cuando me llevaron a recuperación. Tenía los ojos cansados, pero llenos de ese amor concreto y silencioso que ella sabía dar cuando estaba presente de verdad. Le dije que no era necesario que se quedara. La noche, que podía volver a casa y descansar, que yo iba a estar bien. Ella dudó, pero aceptó. Antes de irse me apretó la mano y me dijo que llamara si necesitaba cualquier cosa. Lo que no anticipé fue que Rodrigo estuviera en casa de mi madre cuando me dieron el alta al día siguiente. Había decidido quedarse esa semana porque, según le dijo a mi madre, quería estar cerca por si necesitaba algo. Mi madre lo tomó como un gesto de hermandad. Yo llegué en taxi desde el hospital, todavía con movimientos lentos y cuidadosos, con una bolsa pequeña de ropa, con la orden médica en la mano, y lo encontré sentado en el sillón viendo televisión con un plato de galletas a un lado. Me miró cuando entré. No se levantó. No preguntó cómo estaba. Me dijo, «Qué bueno que llegaste. Hay poco en la nevera». Eso fue todo. Pasé las primeras horas en la cama. El dolor no era insoportable con los analgésicos, pero estaba ahí, constante, recordándome que mi cuerpo había sido abierto y cerrado hacía menos de 30 horas. Me quedé dormida 2 veces sin quererlo. Cuando desperté la segunda vez, ya era casi noche, y el olor que esperaba de la cocina no existía. Solo el sonido del televisor encendido en la sala y la voz de Rodrigo hablando por teléfono, riendo de algo. Escuché sus pasos acercarse al pasillo. Escuché que se detenía frente a mi puerta, y luego, sin golpear, la abrió. «Sofía, necesito que hagas la cena». Hubo un segundo en que pensé que lo había escuchado mal, que era el efecto residual de la anestesia jugando con mi percepción. Pero no. Lo repitió. Con esa misma naturalidad perturbadora, como si la frase no tuviera ningún peso, como si la realidad de lo que yo acababa de pasar no existiera en su campo visual. «Rodrigo», dije, y mi propia voz me sorprendió. Era calma, era firme. Era la voz de alguien que ha llegado a un límite no con rabia, sino con una claridad absoluta y fría. «Me operaron ayer». «Ya lo sé», respondió, «pero son solo fideos. No es nada complicado». Me incorporé despacio con el cuidado que me había enseñado la enfermera del hospital. Cada movimiento era calculado. Me puse de pie. Y entonces él vio lo que había detrás de mí. No era nadie del hospital. No era ningún médico ni enfermera que hubiera venido a hacer seguimiento. Era mi madre, que había regresado sin avisar porque algo en su instinto le había dicho que volviera, que se había quedado parada en el umbral de la habitación, escuchando desde hacía varios minutos, sin que ninguno de los dos la hubiera notado. La expresión de mi madre cuando Rodrigo se dio cuenta de que ella estaba ahí fue una de esas cosas que no se pueden describir del todo con palabras. No era sorpresa. Era reconocimiento. Era el momento en que alguien ve, por fin, y sin posibilidad de ignorarlo, algo que había estado frente a sus ojos durante años. Se hizo un silencio denso en esa habitación. Rodrigo abrió la boca para decir algo. Mi madre levantó una mano, apenas, con ese gesto pequeño que las madres tienen, y que equivale a un muro entero. Y entonces habló. No gritó. No lloró. Habló con esa calma particular que es más poderosa que cualquier grito porque no deja espacios para la defensa. Le dijo que llevaba décadas viéndolo crecer dentro de esa casa, sin entender que había una persona sosteniéndolo. Le dijo que yo había cocinado mi primera olla de arroz para él cuando tenía 10 años, porque ella estaba trabajando, y él tenía hambre, y yo era la única que estaba ahí. Le dijo que no era culpa suya, que nadie le hubiera enseñado a ver eso, pero que esa ignorancia tenía que terminar ese mismo día. Le dijo que si era incapaz de reconocer a su hermana en ese estado, y su primer instinto era pedirle que cocinara, entonces el problema era más profundo de lo que ella quería admitir. Y después se volvió hacia mí y me dijo, con los ojos brillantes pero la voz entera, «Acuéstate, yo hago la cena». Rodrigo no dijo nada durante un rato muy largo. Luego se fue a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche, mientras mi madre calentaba sopa en la cocina y yo escuchaba el sonido familiar de los platos y las cucharas desde la cama, sentí algo que no tenía nombre claro. No era victoria. No era alivio, exactamente. Era algo más parecido a la sensación de cuando dejas caer un peso que has cargado tanto tiempo que ya no sabías que lo estabas cargando. Los días que siguieron fueron extraños.
Rodrigo no volvió a pedirme nada durante esa semana. Me evitaba más de lo que me atendía, lo cual también decía algo sobre él, sobre su incapacidad de enfrentar lo que había sido visto haciendo. Pero hubo un momento, al tercer día, en que entró a la habitación con un vaso de agua y 2 analgésicos, y los dejó sobre la mesita de noche sin decir nada. Solo los dejó ahí y se fue. No sé si eso era suficiente. No sé si alguna vez sería suficiente. Lo que sí sé es que algo en la dinámica de esa familia se movió ese día. No de manera dramática, no de la forma en que las cosas se resuelven en las películas, con conversaciones largas y abrazos definitivos. Se movió de la manera en que se mueven las cosas reales, lentamente, con resistencia, con la incomodidad de quien empieza a ver algo que preferiría no ver. Mi madre me llamó semanas después, cuando yo ya estaba de vuelta en mi apartamento y recuperada por completo. Me dijo que había tenido una conversación larga con Rodrigo. No me dio los detalles. Solo me dijo que había cosas que ella también tenía que reconocer, errores que había cometido sin querer al criarnos, formas en que me había hecho carga de cosas que no me correspondían sin preguntarme si yo quería cargarlas. Me lo dijo con esa dificultad específica con que los padres admiten sus errores, a trozos, con pausas largas, buscando las palabras que duelan menos. La escuché. No la interrumpí. Y cuando terminó, le dije que la quería, porque era verdad, porque querer a alguien y reconocer el daño que te hizo no son cosas que se excluyan. A veces coexisten, incómodamente, y hay que aprender a sostener las dos al mismo tiempo. Me pregunté durante mucho tiempo si yo habría llegado a ese límite sin la operación. Si habría encontrado esa voz firme y clara sin el contexto de estar físicamente vulnerable, sin el contraste brutal entre lo que mi cuerpo necesitaba y lo que Rodrigo me pedía. No lo sé. Tal vez el dolor físico fue la única forma en que pude ver el dolor que había estado ahí mucho más tiempo, normalizado, integrado en el tejido de nuestra historia familiar como si fuera parte natural del paisaje. Hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente. Hay límites que el cuerpo traza cuando la mente todavía está aprendiendo a decir basta. Y hay momentos en que la persona correcta llega en el momento exacto, no para rescatarte, sino para ser testigo de lo que ya eres capaz de defender por ti misma. Mi madre llegó esa noche sin avisar. Escuchó lo que necesitaba escuchar. Y algo en esa casa que llevaba demasiados años inclinado hacia un solo lado encontró, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al equilibrio. No sé si Rodrigo cambió de verdad. No sé si los hábitos de toda una vida se deshacen con una conversación, por muy necesaria que haya sido. Lo que sé es que yo cambié. O mejor dicho, que dejé de cambiarme a mí misma para caber en un espacio que nunca había sido diseñado para contenerme entera. Y eso, descubrí, era suficiente para empezar.